Bien, amigos de Radio San Borja, líder en peronidad, continuamos con su programa La Hora de Integración. Esta noche nuestro invitado, el señor Martín Bustamante, un miembro de Solidaridad Nacional, que ha estado acompañando al doctor Castañeda Locio durante sus gestiones municipales y bueno, con conocimiento de causa está tocando estos temas de lo que ha sido la administración anterior y lo que está viniendo, los problemas que viene suscitándose hoy día en la administración de la señora Susana Villarán. Nos contabas que en la gestión anterior estuviste en EMAPE y veías el tema de los puentes. Creo que más fácil hubiese sido que la señora Susana Villarán continúe las obras que estaba realizando el doctor Castañeda Locio y hoy día no tendríamos este problema, ¿no es cierto? Pero por supuesto, la señora Villarán, en lugar de dedicarse a hacer otro tipo de cosas raras, se debió dedicar desde el primer día a trabajar, porque se le dejó un montón de obras para continuar. ¿Y qué hizo? Paralizó. Habíamos hablado anteriormente de los 2 puentes en San Juan del Lurigancho, que creo que en 3 o 4 meses se hubiera terminado esa obra. Ella hubiera inaugurado esa obra. La gente, pues, en San Juan del Lurigancho, ¿tú crees que hubiera querido revocar? De ninguna manera, pues, ¿no es cierto? La línea amarilla, otra obra que estaba lista, la paralizó más de 1 año y medio. Cuando vio que se le venía la revocatoria, inició la obra, pero apurado, ¿no? En forma apresurada. Y no tuvo en cuenta, pues, cosas elementales, como la crecida del río. Y entonces vino el río y se llevó la obra, con el consiguiente pérdida de tiempo y de millones. A pesar de que se dice que estaba calculado eso, previsto, ¿no? Claro, eso pues son las cosas que la gente no perdona, porque se le dice una cosa y es otra, la realidad es otra. Dijo que no había ningún problema, que era una pequeña grieta y que todo estaba controlado, ¿no es verdad? Y no estuvo controlado, pues, porque al día siguiente vino la crecida y se llevó toda la obra. Uh-huh. Por eso dicen que la señora estuvo salada, porque como se opuso a que el Cristo que estaba en el Morro de Chorrillos, se opuso a que pusieran el Cristo, y de todas maneras lo pusieron al Cristo. Creo que el Cristo la ha salado, dice, porque bueno, esto es una anécdota, digamos, ¿no? De todo este proceso. Y fíjate, ¿y qué cosa hizo en Chorrillos, hablando de Cristo? Hizo la herradura, ¿no? La herradura en la playa, herradura, ¿no? Dijo, aquí voy a presentarla para este verano, una playa bonita, la herradura. Hicieron todos los trabajos, le pusieron arena, ¿no? Revisaron, ese día estaba muy bonita con su arena a la playa, y la presentó pues con bombos y platillos. ¿Y qué pasó al día siguiente? Vino el olón y se lo llevó. Subió la marea y se lo llevó. ¿No es cierto? Pero, ¿qué significa eso? Que no está preparada pues para hacer esos trabajos tienen que ser trabajos técnicos, ¿no es cierto? Los funcionarios que estaban a cargo de las diferentes empresas de la municipalidad, pues, no han sido pues gerentes, no han sabido tomar decisiones adecuadas, ¿de verdad? Han sido más pensadores, filósofos, consultores, ¿no? Para hacer estudios, ¿no? Justo en este tema, acusan mucho a que, manifiestan con argumentos. Ya hubo algunas denuncias en los medios de comunicación que gran cantidad del presupuesto de los gastos corrientes se ha ido justamente en pago a asesorías, a ONGs que han trabajado directamente con la Municipalidad de Lima. En este caso, usted que tiene ya la experiencia, ¿qué tanto o qué favorable es contratar consultorías para ejecutar obras, que es lo que la ciudad necesita? Mira, te voy a poner algunos ejemplos concretos. Fíjate, en Santa Anita, el mercado de Santa Anita, que además ni siquiera se planificó bien para hacer la mudanza, y como consecuencia de esta mala planificación hubieron 4 muertos. Lamentable, por supuesto. En este mercado se hizo un estudio de un impacto vial que
lo hicieron unos consultores franceses, porque eso sí es importante, es necesario, y te manda la ley que exista el impacto vial. Se contrató a una empresa francesa especialista y cobró por esa consultoría 27,000 soles. Resulta que llega esta nueva gestión de la señora Villarán y se contrata, dice, ese impacto vial no sirve, vamos a hacer uno nuevo. Por Dios santo, es que es un desperdicio del dinero. Y resulta que contrataron a una consultoría de las que tú hablas, como esas ONG, y cobraron más de 800,000 soles por el mismo estudio. Por el mismo estudio, pero es más. Si nosotros revisamos ese estudio con el nuevo que hizo la nueva consultora, es exactamente igual. Rubén, si tú lo ves, dices, oye, esta es una copia Xerox, es una fotocopia, porque no se han dado el trabajo siquiera de cambiarle la coma. Uh-huh. Eso ya se ha denunciado, y creo que la Contraloría, espero, tome las acciones del caso, ¿no? Y así como eso, hay muchísimos, son especialistas en consultorías, en hacer este tipo de trabajo con las ONG, que claro que le dan muchísimo trabajo a toda esta gente de izquierda que trabaja con las ONG. Hace un tiempo estuvimos en una conferencia, en una cena conferencia con el doctor Castañeda Locio, y se tocó un tema de gestión municipal con inclusión y liderazgo. ¿Crees que a esta gestión municipal le ha faltado la inclusión social y el liderazgo? Naturalmente, ahí están las consecuencias, la revocatoria, porque mira, ¿qué hizo Lucho Castañeda? Cuando trabajó, inclusive muchos de la clase AB dijeron, bueno, pero acá no nos ha hecho canchas deportivas. Es que esta gente no tenía absolutamente nada en los conos, en San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Comas, en fin. Allá se hizo escaleras, que muchos lo criticaron, que está haciendo escaleritas por ahí. Pero no saben el significado de esta escalera. Mucha gente vive en los cerros. Madres gestantes, ancianos, inclusive hasta con silla de ruedas, ¿cómo suben a sus casas? Trepando cerros o trepando arenales. En verano, imagínate pues con las llovinas, es un cerro empedrado, resbaloso. Y entonces se hizo estas escaleras, que es una idea muy sencilla, muy simple, pero pensando en la gente. Para esa gente era la salvación. Para lo de Miraflores seguramente, bueno, es una escalerita, ¿no? ¿Qué será esa cosa? Hacerles una losa deportiva en un cerro. Los niños no tenían en qué entretenerse, cómo jugar, cómo distraerse. Hacerles un club, los parques zonales que estaban abandonados totalmente. ¿Sabes qué se hacían en los parques zonales? Se hacían fiestas chichas para recabar ingresos, y donde se tomaba mucha cerveza, licor, ¿no? y grandes fiestas, ¿no? Y se empleaban también como almacenes de materiales de construcción. ¿Qué hizo Castañeda? Apostó por la familia. Se hizo un trabajo muy bonito haciendo piscinas, haciendo canchas deportivas, como un club, inclusive en Villa El Salvador. En ese club se hizo una laguna inmensa de más de 4 hectáreas con botes. Se hizo un campeonato inclusive de motonáutica, ¿no? Uh-huh. Se puso verde todo el club, un club de esparcimiento donde podían ir la familia, ¿no? Los padres, los hijos, los nietos, los abuelos, en fin, para pasar un día bonito, hacer inclusive sus parrilladas, un momento familiar. Y entonces se le dio esa distracción. Eso pues es inclusión social, Rubén, eso es inclusión social. Y mira, fíjate, nosotros le cambiamos de nombre a estos parques, porque eran los famosos parques zonales, por decirte, el parque zonal Huiracocha, el parque zonal de tal, Chinchiroca, tal.
nosotros le cambiamos de nombre, le pusimos el Parque Zonal, ya no, sino va a ser el club. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con una persona que vive en San Borja, por ejemplo, o en Miraflores? Dice, ¿dónde está Pepito, su hijo? Bueno, Pepito está en el club, ¿no? En el Regata, está en el club de San Borja, en el club tal. ¿Y dónde está Pepito, el de Villa El Salvador? En el Parque Zonal. Entonces le cambiamos el nombre, ¿para qué? Porque eso también te da autoestima. Por supuesto. Y entonces le preguntabas ahora a un poblador de Villa El Salvador, ¿y dónde está Pepito? En el club. O sea, ¿me entienden? ¿Por qué tiene que ser menos? Mejorar la autoestima, y eso es inclusión, pues. Además que eso es inclusión. Hace que la gente cuide lo que tiene también. Pero claro, otra mentalidad, no ensucia, efectivamente, cuida. Porque íbamos a los parques y después impecables, increíble, porque decían, esta gente que está acostumbrada a hacer su parrilla te va a venir con un montón de basura, cochinada. Mentira, se le enseñaba a la gente y cómo aprendían bien rápido, y el club estaba impecable, bonito, verde y limpio, sus parrilladas, bien bonito, bien bonito. ¿Y cuál fue el pensamiento que se tuvo en la gestión cuando se pensó en el Hospital de la Solidaridad? Mira, yo creo que esa es una de las genialidades de Lucho Castañeda, que es una creación muy importante, porque nosotros veníamos de trabajar en el Seguro Social. Recordemos que Lucho Castañeda fue presidente del Seguro Social, y en esa época existía en el Seguro Social un hospital de campaña, que nunca se le dio uso a ese hospital de campaña. Y en vista de la demanda insatisfecha de las enfermedades, no solamente en Lima, sino en provincia, se puso operativo ese hospital de campaña, y muchos médicos daban sus horas de trabajo para atender en forma gratuita. Inicialmente a gente necesitada, de las más necesitadas. Entonces hicimos estos hospitales de campaña que fueron realmente un éxito tremendo en el Seguro Social, y cuando estuvimos en la municipalidad, Castañeda era hacer un recorrido por los almacenes de la municipalidad. Encontró en uno de los almacenes unas chatarras un cementerio de vehículos, de buses, porque antes la municipalidad tenía una empresa municipal de transporte, ¿no es cierto? Y estaba esa chatarra. Entonces se pensó, bueno, hay que vender esa chatarra porque hay que recuperar este almacén inmenso que nos puede ser rentable. Pero al mismo tiempo pensamos, oiga, y si vendemos la chatarra, va a decir que, pucha, que ha habido negociados, que ha habido ese tipo de cosas, tú sabes cómo es en la administración pública. Entonces al final se decidió por recuperar esas chatarras en esos buses, y esos buses convertirlos en consultorios médicos rodantes para llevarlos a las zonas más necesitadas. Y el primer hospital creo que fue en San Juan del Lurigancho, donde se instaló por un tiempo este hospital. Es el proyecto piloto, digamos. Un proyecto piloto, ¿no? Entonces, ese hospital se iba a trasladar después de un tiempo a otros distritos. Resulta que la gente de San Juan del Lurigancho ni hablar, dijo, acá no mueven este hospital, porque había como te digo, pues una demanda insatisfecha de salud. Había gente que necesitaban operarse, por ejemplo, había mujeres con prolapso que tenían años y años que no se podían operar y tuvieron esa oportunidad de operarse, o gente mayor que tenía problema de próstata y que encontró ahí la salvación, gente que tenía problemas de cataratas, y entonces fue creciendo, entonces ya no creamos ahí el Hospital de Solidaridad, pero ya se quedó ahí permanente. Entonces tuvimos que hacer otro en Comas, otro por acá, y se hizo una gran cadena de los hospitales de la Solidaridad. Pero ¿cómo lo hizo Castañeda si además no había plata? Y bien importante, interesante, se autofinanciaba, porque no era gratis, se cobraba, pero una cantidad ínfima, simbólica, para que la gente pague y los médicos puedan recuperar su capital.
porque el equipamiento no lo compra la municipalidad, el equipamiento médico, y fíjate que llegó a tener después instrumental y equipos realmente sofisticados de última generación, como los eximes láser para operación de ojos, equipos de cirugía laparoscópica, en fin, de última generación. Entonces, resonancia magnética. ¿Cuánto costaba antes la resonancia magnética? No me acuerdo exactamente, pero por decirte una cantidad, $600. En los hospitales de Solidaridad costaba 100. Entonces, se fue creciendo. Entonces ya no solamente los hospitales de Solidaridad eran para los más humildes, sino también para los de San Isidro, para los de Miraflores, para todo el mundo. Y se creó pues esta tremenda cadena hospitalaria autofinanciada. Fue una asociación público-privada bien interesante que no le costaba a la municipalidad. Es un autofinanciamiento bien interesante, que después ese proyecto lo pusimos en México. Inclusive vinieron de la municipalidad, del gobierno regional, digamos, de México, a estudiar este caso, que ellos querían aplicarlo porque ellos gastaban ingentes cantidades de millones de dólares en salud, ¿no? Bien, vamos a nuestra pausa comercial y retornamos con la hora de integración.